Buenos días, pues voy a presentar hoy la experiencia arqueológica en un sitio fundamental del centro de México, de la antigua ciudad de Tenochtitlan, que se encuentra precisamente por debajo de la actual Ciudad de México. Resulta que hacia el año de 1978 empezamos nuestros trabajos de excavación en el corazón de la Ciudad de México, en el centro, a un costado de la Catedral Metropolitana y a un costado del Palacio Nacional. Allí se levantaba el templo principal de los mexica o aztecas y en él íbamos a enfocar toda nuestra investigación. Nuestros trabajos ya llevan 36 años de estarse realizando en ese lugar y hemos recuperado una enorme cantidad de ofrendas asociadas al Templo Mayor. Es decir, que me voy a referir precisamente a esos rituales en los que hemos encontrado una fauna y flora impresionantes, más de 300 especies animales y de plantas hemos podido detectar en esas ofrendas que se hicieron en honor de los dioses. Cronológicamente me estoy refiriendo a más o menos la cultura azteca se va a desarrollar entre el año 1325 de nuestra era hasta el año 1521 en que los aztecas son conquistados por los españoles y sus aliados indígenas enemigos de los aztecas. Empezadas, como yo decía, en 1978, empezamos a trabajar y nuestra sorpresa fue enorme cuando pudimos encontrar más de 200 ofrendas con diferentes materiales. Estas ofrendas son colocadas dentro de cámaras, dentro de cistas, ¿verdad? Algunas, otras en cajas hechas en piedra y colocados los objetos adentro. Y quiero comentarles que hay un lenguaje en las ofrendas, es decir, no se colocaban nada más, por ejemplo, máscaras, vasijas de cerámica, determinada fauna, etcétera, solamente por acumularlo allá adentro, sino que se colocaban en determinada forma, es decir, orientadas hacia los rumbos cardinales o, digamos, sobrepuestos hasta abajo los elementos asociados, por ejemplo, al agua, más arriba los diosesillos, los dioses que también se encontraron en estas ofrendas. Entonces, pues, teníamos allí una presencia, por un lado, de los dioses que presidían cada una de estas ofrendas, una presencia de la fauna que es muy importante porque, por lo general, cada animal, cada especie estaba asociada de alguna manera a alguno de los dioses. Mucho antes, 10,000 años antes de que llegaran los aztecas al Valle de México, ya había una población de cazadores-recolectores, ¿no? Todavía no se descubría la agricultura, por ejemplo, ¿no? Hace 10,000 años el valle estaba poblado por grandes elefantes como el mamut, y aquí vemos la excavación de uno de ellos precisamente muy cerca de la Ciudad de México. Y también se encontraron algunos de ellos asociados a instrumentos, digamos, hechos por el hombre, ¿no? O sea que el hombre ya estaba presente, el hombre había cazado algunos de estos grandes mamíferos. Aquí vemos también en Santa Isabel los restos de estos animales. Ya desde el siglo XIX se conocían algunos vestigios como este sacro, un hueso sacro de un camélido
al que se le hicieron algunos tratamientos para darle apariencia de un rostro animal. Toda esta fauna ya extinta, pues obviamente el azteca ya no la conoció, ya que él va a llegar muchísimo, como dijimos, muchos años más tarde. Aquí vemos a dos de los grandes promotores de los estudios precisamente de prehistoria, ¿no? Pablo Martínez del Río y José Luis Lorenzo. Y actualmente pues ya se cuenta con todas estos laboratorios, tanto de fechamiento como de paleobotánica, de paleozoología, que el Instituto Nacional de Antropología tiene precisamente para el análisis, estudio por parte de biólogos y otros especialistas en la materia, ¿no? Ahora vamos a entrar ya a lo que decíamos del Templo Mayor. Ahí tenemos la Catedral Metropolitana, la gran plaza principal de la Ciudad de México, el Zócalo, y aquí abajo tenemos lo que son los vestigios del Templo Mayor, o sea, las ruinas que desde 1978 venimos excavando hasta el momento actual. Y aquí tenemos ya algunas de las ofrendas. Por ejemplo, en esta ofrenda, vean ustedes, encontramos muchos elementos, entre ellos lo que les comentaba, un dios que es un dios muy importante, es el dios viejo y del fuego, ¿no? Que habitaba el centro del universo, y el Templo Mayor era el centro del universo para ellos. Y vemos cómo en esta ofrenda se encontró, por ejemplo, un pico de pez sierra, traído desde la costa, 400 kilómetros, como ofrendamiento a los dioses. También vemos aquí otra ofrenda más complicada, en la que vemos objetos desde corales, ahí arriba a la izquierda, corales, ¿verdad? El diosecillo sentado también allí, lo vemos acá, ¿verdad? Vean abajo a la derecha la cabeza de un cocodrilo que podemos observar allá, conchas, caracoles, restos de peces, etcétera. Todo esto está siendo exhibido actualmente en el Templo Mayor. Y vemos también la materia prima de determinadas especies de caracoles, pero también lo que es digamos, la concha nácar ya utilizada para hacer collares, en este caso un collar con pequeños peces. También en piedra se han representado, digamos, esta fauna, y podemos observar aquí esta magnífica escultura, tiene más o menos cerca de 1 metro de largo, y en la que se captó por el artista prehispánico perfectamente las características de una de las especies que hemos encontrado. También, claro, se ha ido publicando todos estos resultados. Ahí tenemos la fauna en el Templo Mayor, ¿verdad?, de un biólogo, Óscar Polaco, en donde analiza precisamente muchas de estas presencias. Podemos ver una cabeza de puma aquí abajo con una enorme bola en las fauces, y tenemos también la presencia, digamos, arqueológica de codornices. Ven ustedes estas aves allá arriba, que tenían además un sentido ceremonial muy importante, ritual, y los restos que se encontraron a la derecha en las ofrendas. Aquí vemos el puma, por ejemplo, y los restos del puma a la derecha también. Vemos que estos animales fueron colocados todavía con su piel, es decir, porque guardan relación anatómica perfectamente todos los huesos, ¿no? Vemos abajo el águila real, y los restos de águila que hemos encontrado. Este es un ejemplo, hemos encontrado varias, y como decía, tiene todos estos animales un simbolismo. Decía yo que el águila representa al sol, porque era el ave que volaba más alto, y al igual que el sol lo hacía. O sea, había una relación ahí. Las garzas también, digamos, eran muy importantes. Vemos los restos óseos que se han podido encontrar, identificar por los biólogos. Aquí
por ejemplo, tenemos todo un análisis de peces, que fue una de las tesis que se presentaron por biólogos, y la cantidad de peces que se han encontrado es impresionante. Muchos digamos, del altiplano, de ríos, de lagos, pero la mayoría de la costa, igual que las conchas, caracoles, etcétera, provenían en muchos casos de la costa. Aquí tenemos otros de los estudios en donde se hacen análisis de la tipología, del simbolismo y de los aspectos de producción, cómo se hacían por el hombre, por el azteca, estos objetos aprovechando la materia prima animal. Entonces, vemos, bueno, habíamos visto algunos pececillos de concha nácar con sus perforaciones para hacer collares, otro tipo de concha también utilizado con este fin, y aquí se ha estudiado toda la tecnología para poder saber cómo se fabricaba cada uno de estos instrumentos, en este caso en base a conchas, y también vemos cómo con materiales similares actuales hemos practicado, no con los objetos originales arqueológicos, sino con objetos, digamos, con conchas en este caso, similares a las que se encontraron arqueológicamente. Se ha podido ir probando las perforaciones, cómo se iba realizando esta cosa, hasta contar más o menos los tiempos, la mano de obra, las horas, etcétera, que se empleaban, ¿no? Los diversos sistemas también utilizados. Aquí vemos también en concha otro pendiente, una especie de colgante, ¿verdad?, con sus agujeros para que cumpliera su función. Otro tipo de material en el cual inclusive se perforaba, como pueden ver, ¿verdad?, con mucho cuidado, muy delicadamente, para poder unirlo, por ejemplo, pegarlo a una ropa, a una tela, como adorno. También grandes collares como este, compuesto totalmente de concha, como pueden ver, y con representaciones de diferentes animales. O sea que en este caso es un collar que mide casi 80 centímetros, para que se den una idea en cuanto al tamaño. También los caracoles oliva, aquí en este caso los vemos o se encontraron pegados a el agave, a esta planta, ¿verdad?, con un sentido ceremonial. Y bueno, todo esto se está investigando para saber realmente cuál era ese sentido que se le quería dar. Finalmente, en el Museo del Templo Mayor, que está ahí mismo al lado de las excavaciones, se volvió a reabrir la sala 6, que es la que está dedicada a la fauna y la flora. Es de los pocos museos de arqueología que tiene una sala dedicada precisamente a toda esta presencia de fauna y flora. Aquí vemos algunos especímenes que siempre van acompañados del vestigio arqueológico. En la foto de arriba ven ustedes cómo están digamos, el esqueleto de un lobo, que lo vemos presente ahí, ¿no? Y este es el tipo de ofrenda que hemos encontrado. Esta es una ofrenda muy rica, tiene más o menos 2 metros de largo por 1 metro de ancho, y vean ustedes la cantidad de material que está ocupando la ofrenda. Desde estos picos de pez sierra, por ejemplo, vasijas de cerámica, huesos de diferentes animales, corales marinos, en fin, toda una complejidad que, como digo, ya una vez analizada, nos permitió ver que no estaban tirados, echados adentro de la ofrenda al azar, sino que guardaban un cierto orden, tanto en su sentido vertical como en su sentido horizontal. Entonces, pues, esto es una pequeña muestra de lo que ustedes podrán también, si visitan el Museo del Templo Mayor, podrán ver ahí, apreciar ahí
junto, claro, con todos los materiales arqueológicos que se han ido encontrando a lo largo de 36 años de excavación. Así que, pues, era lo que yo quería mostrarles y me quedan 25 segundos, por lo tanto, pues nada más agradecerles su presencia, su atención y, desde luego, que cualquier pregunta trataré de responderla en su momento. Bueno, pues 9, 8, 7. Gracias.